Buenas tardes, mi nombre es María Auxiliadora Cordero, soy arqueóloga y seré la moderadora de este webinar organizado por el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador. El licenciado Miquel Villaverde, arqueólogo también, estará moderando la sección de preguntas más adelante en esta transmisión. Damos una cordial bienvenida a las personas que nos acompañan en Facebook Live y les invitamos a participar con preguntas para nuestros invitados cuando se abran las preguntas, pero pueden desde un principio, cuando se les ocurra una pregunta en base a lo que los expositores están hablando, pueden ya ir haciendo las preguntas. En el webinar de hoy, cuyo título es Zooarqueología, la fauna del Ecuador ancestral, tenemos el gusto de presentar a tres conocidos profesionales, Peter Stahl, Ibis Meri y Eric López, quienes nos presentarán sus trabajos de investigación dentro de este tema. Este evento es el 10º de la serie de webinars Arqueología del Ecuador Hoy, del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador, que tiene como objetivo dar a conocer a las y los profesionales que trabajamos en el país y las investigaciones que llevamos a cabo. Cada webinar contiene varias presentaciones cortas a fin de mostrar una variedad de trabajos a manera de muestra, más no intenta hacer una presentación exhaustiva del tema. Estos webinars están destinados no solo a colegas, sino también al público no especializado, incluyendo a maestros, estudiantes, miembros de comunidades y en general a toda persona interesada en conocer más de lo que estamos haciendo en la arqueología en todo el Ecuador. Los webinars anteriores están colgados en el canal de YouTube del Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador, y en pocos días más esperamos que este webinar esté también en nuestra cuenta de YouTube. Entrando en el tema, ¿qué es la zooarqueología? Como es de suponer por la composición del término, es la rama de la arqueología que tiene que ver con el estudio de animales. La zooarqueología también se conoce como análisis fáunico, es decir, el análisis de los restos de fauna que se encuentran en sitios arqueológicos. Esto nos da información acerca de cómo las personas en este lugar coexistieron y utilizaron el medio ambiente. Los restos de animales pueden ser de varios tipos, aunque lo más frecuente es que encontremos huesos y conchas. Estos restos nos informan sobre cómo fueron usados esos animales, ya sea en la dieta, para crear herramientas con sus huesos, para rituales, etc. Acá los expertos nos dirán un poco más. En otras palabras, la zooarqueología no es solo la identificación, descripción y conteo de huesos de fauna de un sitio, sino que puede darnos indicios, por ejemplo, acerca del proceso de domesticación de animales. También puede dar luces sobre estacionalidad o subsistencia y muchos otros aspectos relativos a los grupos humanos y su interacción con los animales. Aparte de los trabajos que se presentarán en este webinar, hay unos pocos estudios publicados en cuanto a su arqueología y quiero subrayarlo de publicados, porque entiendo que hay muchos informes que contienen este tipo de datos, pero que no se han hecho disponibles en forma de libros o artículos. Hay publicaciones desde la década de los 70 aproximadamente, algunos artículos sobre peces y conchas relativos a salango, esmeraldas, por ejemplo, y también en relación a fauna vertebrada en la península de Santa Elena, incluyendo trabajos por nuestra colega Amelia Sánchez. También hay varios artículos de análisis fáunicos escritos por nuestro invitado, el doctor Peter Stahl, de distintos sitios del país. Hay un par de investigaciones presentadas como libro. Uno es el de Elizabeth Reitz y María Masucci, Pescadores y Agricultores Wangala, que es un análisis de uso de animales en el sitio arqueológico de El Azúcar. Fue publicado en la serie bilingüe del Centro para la Arqueología Comparativa de la Universidad de Pittsburgh en el año 2005 y está disponible para ser descargado como PDF para quienes estén interesados.
La misma serie de la Universidad de Pittsburgh publicó este año el libro sobre el sitio Las Vegas, editado por nuestro invitado, el doctor Peter Stahl, junto con la doctora Karen Stotter. El volumen tiene varios artículos de análisis fáunico y el PDF bilingüe también puede ser descargado gratuitamente. Como mencioné, hoy tenemos el gusto de presentar este webinar de zooarqueología con la participación de 3 colegas. Además de Peter Stahl, escucharemos a Ibis Meri y a Eric López con interesantes temas. Les pedimos a ustedes, el público que nos acompaña, que a medida que vayan teniendo preguntas, nuevamente las escriban en los comentarios a la transmisión en vivo en la cuenta de Facebook de Arqueología del Ecuador Hoy. Sus preguntas se contestarán al final de todas las exposiciones. Comenzamos entonces presentando a nuestro primer invitado, el doctor Peter Stahl. Es doctor en etnología y antropología por la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Es profesor emérito en el Departamento de Antropología en la Universidad de Binghamton, Universidad Estatal de Nueva York, Estados Unidos, y profesor adjunto en el Departamento de Antropología de la Universidad de Victoria, Canadá. Ha realizado investigaciones en Canadá, Ecuador, Estados Unidos, Ghana, Irak, México, Bolivia y Colombia. Entre sus intereses académicos están la arqueología sudamericana, zooarqueología, taxonomía de vertebrados, ecología del bosque tropical, ecología histórica, etnografía de las tierras bajas sudamericanas y la cosmología de nativos americanos. El tema que va a presentar es Investigaciones zooarqueológicas en Ecuador, Cultura Las Vegas. Bienvenido, Peter, tienes la palabra. Gracias, Mariuxi. Y hola a todos. Gracias por su presencia hoy día. Y voy a empezar. Bueno, estoy jubilado. Me jubilé hace 2 años. Y hoy día yo quiero mencionar muy brevemente mis proyectos en el país más recientes. Ustedes ya conocen algo de nuestro proyecto en las Islas de Galápagos, gracias a Fernando Astudillo, quien presentó una charla, yo creo, en septiembre sobre este proyecto. Y publicamos este libro sobre la arqueología de la hacienda histórica de El Progreso en la isla de San Cristóbal. Dentro de este proyecto tenemos también datos zooarqueológicos y cuando ustedes quieren más de este proyecto, tenemos también este enlace aquí. Es un repositorio de más datos, de dibujos, pero principalmente de fotos de la hacienda El Progreso. Ustedes pueden ver y también bajar todos los datos en este enlace. Bueno, y otra cosa, cuando ustedes quieren ver o también bajar los datos, digamos, datos crudos en forma de Microsoft Excel, he publicado en contexto abierto, Open Context, los datos de Galápagos también. Otra cosa, en este mismo enlace, ustedes pueden ver y bajar los datos crudos de la cultura Las Vegas, de mi proyecto zooarqueológico en La Chimba, en la provincia de Imbabura, y muy pronto, es decir, no están oficialmente publicados, pero me dijeron que van a publicar estos proyectos en la semana que vienen o las semanas que vienen, de Chalhuabamba en Azuay, sitios en la cuenca del Guayas y los sitios con restos fáunicos
en el proyecto dirigido por James Idler y Deborah Pearsall en el Valle del Río Jama. Bueno, empezamos con las faunas del sitio 80 en Las Vegas y de la cultura en total. Gracias a las investigaciones por la doctora Karen Stothard, tenemos muchos datos sobre la cultura de Las Vegas. 30 y pico sitios en la península de Santa Elena y una lista amplia de fechas de la cultura que creemos que empieza en el Pleistoceno terminal y dura miles de años en la península hasta el Holoceno medio. Creemos también que muchos de los sitios probablemente están bajo el nivel del mar, sumergidos por el levantamiento costero, es decir, los sitios más cercanos a la costa antigua. Sin embargo, tenemos restos de una cultura muy temprana y, por supuesto, una de las más conocidas culturas, no solo en Ecuador, pero en el Nuevo Mundo. Muchos de ustedes saben que la cultura es muy famosa porque tenemos una población de seres humanos en un contexto muy temprano. En total, tenemos casi 200 enterramientos en total, gracias a los proyectos arqueobotánicos. Tenemos evidencia por la presencia de maíz, 2 formas de calabazas, frijoles y los raíces de lerén y tal vez de achira. Tenemos especímenes de una industria lítica, digamos más o menos simple. Creemos que la mayor parte de esta industria lítica consiste de herramientas para hacer herramientas de materiales no preservados en ese momento, como por ejemplo madera y caña. Bueno, las faunas arqueológicas. Tuvimos durante los años pasados una muestra de faunas publicado en el libro por Karen, publicado por los museos del Banco Central. Pero tenemos una muestra más amplia. Empezamos con las conchas. Las conchas, por supuesto, más prominentes incluyen la concha prieta. Por supuesto, la concha prieta es muy conocida entre los sitios costeros. Tenemos en total más de 100 taxones identificados de manglares, por ejemplo, concha prieta y ostras, de zonas cerca de manglares como estuarios, marismas, especialmente las almejas, y hábitats en el mar, en fondos rocosos y duros. Y muy importante, tenemos también ahora una muestra más amplia de conchas de agua dulce y de hábitats terrestres. Es decir, una muestra de las conchas eran usadas como herramientas
Y impresionantemente tenemos muchas conchas asociadas en tierras, especialmente la concha prieta y también almejas. Entonces, las conchas indican que los recolectores antiguos usaron una gama amplia de hábitats, manglares, estuarios, aguas marinas poco profundas, etc. Bueno, los mamíferos. Tenemos ahora una muestra más amplia con muchas especies y de muchas familias de mamíferos. Por ejemplo, tenemos unos 4,000 especímenes de roedores pequeños. Yo creo que la mayor parte de esta muestra era alimento por el bujo terrestre, concentrado en la zona central de las excavaciones, especialmente aquí en una área muy profunda que creemos era un nido del bujo terrestre durante los años pasados o en el pasado. Pero por supuesto, los roedores más grandes como la watusa y tal vez ratas espinosas eran alimentos por bien los conejos. También tenemos una muestra más amplia, pero es interesante que como los roedores más pequeños, esos son animales atraídos a campo abierto, a asentamientos humanos y especialmente a jardines. Y por supuesto, carne principal de la cultura Las Vegas, los dos formas de venado. También animales atraídos a mosaicos de vegetación, áreas antropogénicas, especialmente jardines, porque son animales con dietas generalistas. Impresionante también tenemos casi 3,000 especímenes de zorro endémico, un zorro muy pequeño, al zorro de Sechura. Y asociada muchas veces con los enterramientos humanos. Es algo impresionante, sí, pero cuando vemos los contextos muy tempranos por todo el continente, desde Colombia hasta Patagonia, siempre cuando tenemos una muestra de faunas zooarqueológicas, tenemos asociaciones entre humanos y zorros. Bueno, los peces tenemos muchas especies identificadas, pero la muestra es dominada por 5 familias. Bagres, roncadores, pámpanos, atunes y corvinas. Y parece que la muestra es dominada por peces, bueno, más o menos pequeño o de tamaño medio, y principalmente de zonas muy cerca de la costa, especialmente ríos, estuarios, manglares y el mar cerca de la costa. Tenemos también una muestra muy pequeña de aves, pero con muchas especies identificadas y especialmente dominado por palomas, patos y rascones. Parece que
Oh, ya, es muy interesante que tenemos una ausencia de aves marinas, marinos, pero tenemos que recordar que muchos de los sitios tal vez están bajo el nivel del mar ahora. Muy interesante también es que muchos de los aves están atraídos a campo abierto y especialmente jardines. En total, cuando consideramos la cultura de Las Vegas dentro del contexto de sitios muy tempranos en el Holoceno temprano, tenemos evidencia de alteración del paisaje humano y manipulación muy temprana de plantas. Y las faunas indican también alteraciones del paisaje y domesticación de plantas muy tempranas, porque son animales atraídos a los jardines. Muchos de los mamíferos y aves son generalistas ecológicas asociadas con hábitats alterados. También de la cultura total, creemos que era una adaptación estable y sostenida por condiciones locales en una zona muy rica para los seres humanos durante miles de años. Bueno, al fin, cuando ustedes quieren leer más o ver más, publicamos este libro este año mismo y en castellano y en inglés. Gracias por otra vez a Mariuxi, quien por su traducción a castellano. Y gracias a Dios, o mejor gracias a la Universidad de Pittsburgh, ustedes pueden bajar este libro sin costo en forma de PDF. Y cuando ustedes quieren ver más o bajar los datos crudos, tenemos en la base de datos en el Centro de Arqueología Comparativa los datos en forma de Excel spreadsheet y también en contextos abiertos. No solo los datos, pero, sino también un informe sobre las faunas. Muchas gracias por su paciencia y ojalá que nos vemos en el futuro. Muchas gracias, Peter. Yeah. Ahora, nuestra segunda invitada es la arqueóloga Ibis Meri. Ella es antropóloga con mención en arqueología por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en Quito. Realizó estudios de arqueología en la Facultad de Estudios de Patrimonio Cultural en la Universidad Internacional SEC de Chile. Ha sido coordinadora de gabinete y arqueóloga asistente en varios proyectos en la Amazonía y en la Sierra Ecuatorianas. Tiene una amplia experiencia en trabajos de análisis zooarqueológico y bioarqueológico. Y el tema que hoy nos presenta es sobre el análisis de la evidencia zooarqueológica del sitio Las Orquídeas en la provincia de Imbabura, que corresponde al formativo tardío. Adelante, Ibis, bienvenida. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación, Mariuxi. Bueno, este análisis que yo realicé está basado en la tesis de licenciatura. Este análisis se encuentra ubicado pertenece al formativo tardío en el sitio Las Orquídeas, que se encuentra en San Antonio de Ibarra. En base a este trabajo se realizó ahora 5 temporadas de campo realizadas por Dirdal y Montalvo.
En este sitio se ha identificado varias cerámicas, líticas, restos malacológicos, restos fáunicos, carbones y metales. Prácticamente el sitio pertenece a contextos de actividades pirotecnológicas y eventos de relleno entre basureros primarios y secundarios. Se recuperaron más de 40,000 restos fáunicos, de los cuales se hizo una muestra estratificada para este análisis. Dentro de la muestra se encuentran dentro de 4 fases, dentro del 400 al 800 antes de Cristo, y más que nada es para ver aquí el aprovechamiento de los animales en el área. Aquí ustedes, como pueden ver, el sitio se ubica en la Sierra Norte, en la provincia de Imbabura. Aquí se encuentran las unidades excavadas y más o menos esta foto explica más o menos la expansión de la ocupación formativa en el área. Entonces, prácticamente lo que yo realicé fue el análisis de estas unidades entre estas diferentes fases. Como podemos ver, y que se dividen en diferentes periodos, lo que nos permitió analizar el uso de los animales en este periodo de tiempo. Bueno, nuestro planteamiento más que nada fue ver los cambios y continuidades en el tiempo del uso de los animales en el sitio de las orquídeas durante el formativo tardío. Y tratar de ver la relación que existía entre estas, basadas en un marco teórico basado en la historia ecológica y una industria del hueso. La hipótesis más que nada que tuvimos fue evidenciar un cambio en el uso y el consumo de los conejos y venados en el tiempo. Este cambio estaría relacionado con el reemplazo de otro recurso o por problemas ambientales. Bueno, nuestro marco teórico, como les dije, está basado en ecología cultural y en industria del hueso, ya que no solo encontramos restos fáunicos, sino que también encontramos huesos trabajados. Bueno, más que nada los antecedentes ambientales de la zona se encuentra en valles, llanuras y barrancos secos del callejón, típicos del callejón interandino. Hay un bosque seco montano bajo y prácticamente los animales que más se encuentran son venado y conejo. También se utilizó antecedentes etnográficos para poder entender cómo se distribuían los restos encontrados. Como ustedes pueden ver aquí, hay restos de una comida actual, o también restos de animales que se utilizan como collares o restos de armadillo para realizar alguna artesanía en el oriente. También se utilizó antecedentes arqueológicos, la chimba que fue realizado el análisis por el doctor Stahl, se utilizó también el sitio Cotocollao y los sueles que se encuentran también en el sitio Las Orquídeas. Bueno, se utilizó la metodología, como sabemos, de un análisis taxonómico y tafonómico, y la industria de hueso de Pérez, que él explica un proceso de producción de las herramientas y poder identificar en el sitio. Bueno, los resultados que tuvimos más que nada del análisis fue 6,057 restos fáunicos, de los cuales el 97% provienen de la Sierra Norte, el 1% proviene de la zona costera y el 2% proviene de la zona amazónica. Queriendo decir que el sitio estuvo en contacto con otras regiones del país. Aquí podemos ver la identificación taxonómica. Como el doctor Peter dijo, el venado y el conejo son recurrentes en los contextos arqueológicos del Ecuador, y también los diferentes venados que tenemos en el país. Tenemos unos pocos restos de llama, tenemos también algunos félidos pequeños, huesos de aves. Lo más importante que hay que destacar aquí es que encontramos un diente de ballena que estaba trabajado, como ustedes pueden observar aquí, el cual de cachalote, el cual tenía 3 agujeros alrededor y se encontraba
como ustedes pueden ver, con termoalteraciones. También se encontró restos de armadillo y algunos huesos como es colmillos de pecarí, que es un animal propio de la Amazonía o de las zonas orientales. También se encontraron algunos como pavas o falsas perdices, restos de ratones, posiblemente buitres y aves pequeñas. Bueno, más que nada los resultados que tuvimos es que en la fase 1 tenemos muy poca evidencia de conejo y venado, mientras que en la fase 2 hay un uso extensivo de estos dos animalitos. Y para la fase 3 empieza a disminuir, tal vez sea por el crecimiento extensivo de la población o porque los usos de los animales se consumió bastante dentro de la población, y de repente en la fase 4 empieza a subir de nuevo el uso de estos animales, del conejo y venado. Y para la fase 4 solo se identifican conejos y venados, mientras que para la fase 2 hay más variedad de animales, igual que en la fase 3. Bueno, ustedes pueden ver aquí cómo hemos utilizado el término de uso universal del doctor Peter, de que estos animales son los más consumidos. Aquí pueden ustedes observar los restos de venado que tenemos en la zona, igual los de conejo, en las diferentes fases. Entonces vemos que el venado tiene un consumo más pronunciado en la fase 2, y en la fase 3 tenemos los conejos. Ahora en la parte tafonómica lo que identificamos no solo fueron restos de animales consumidos, sino que estos animales tuvieron otro segundo uso, que fue el uso de herramientas. Como ustedes pueden observar aquí, pudimos observar que no solo los huesos eran consumidos, sino que también eran expuestos a diferentes estados de trabajo, desde termoalteraciones hasta huellas de trabajo, de raspado, en los cuales no solo se identifica los restos trabajados, sino que ya tenemos herramientas. Y dentro de la industria del hueso, según el cuadro de Pérez, pudimos identificar casi todo el proceso, excepto el mantenimiento y la reutilización de los huesos. Esto tal vez se deba a que los huesos, había abundancia de material y no pasaba por el proceso de mantenimiento o de reutilización y reciclaje. O tal vez utilizaban los huesos que dejaron de la fase anterior, pero esto no se evidenció en el contexto arqueológico. Como ustedes pueden observar, pudimos identificar diferentes clases de herramientas, la mayoría para realizar posibles textiles o herramientas para vestuario. Algunos eran colgantes, otros son adornos personales, otros están en procesos de trabajo, otros están terminados y fracturados, otros se encuentran casi completos, y la mayoría se podría establecer que los huesos que más son de adorno personal son de animales, por ejemplo, de lobo de páramo o los colmillos de pecarí. Y bueno, y como conclusiones de este trabajo, tenemos que decir que la hipótesis no se comprobó, ya que el uso de los venados y conejos continúa a través de las 4 fases y no hay ningún cambio solo el único cambio que identificamos fue que bajó el consumo de los animales, pero el uso de estos. También hay que entender que que hubo relaciones de intercambio tanto con los flancos orientales y occidentales, ya que hay mucha evidencia de restos malacológicos provenientes de la zona de la costa. La comparación también que hicimos con las orquídeas y la chimba, ya que son sitios casi cercanos, que hay un mayor consumo de conejo
mientras que en las chimbas, mientras que en las orquídeas hay un mayor consumo de venado. Y más que todo, este análisis nos generó nuevas preguntas que serán respondidas en un futuro, y estas preguntas serían: ¿qué pasó con el crecimiento poblacional? ¿Qué pasó con el cultivo? ¿Por qué se produce este cambio? Tratar de investigar los cambios ambientales que tuvimos en el paisaje para ver estas evidencias que hemos podido identificar, o si hubo un abandono o no del sitio. ¿Qué pasó? Entonces, estos análisis nos están tratando de decir qué está pasando en el sitio y entender qué pasó con la población en ese momento. Bueno, y con la industria del hueso también, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay otras evidencias? ¿Cómo se llama? ¿Por qué hay restos que si se utilizaron o no de la fase 2? Si hay otros restos que pudieron ser trabajados que no podemos identificar en el sitio arqueológico, como son las plumas de las aves que posiblemente estuvieron en el sitio, ya que se encuentra evidencia de las zonas orientales. Y también se recomienda hacer un análisis de microhuellas de las herramientas para realmente saber si son esa función que estamos identificando. Y eso sería, y les agradezco. Muchas gracias, Ibis. Muy interesante tu Ya, estudio también. muchas gracias, espero no haberme pasado. No, no, está bien. Eh, bueno, nuestro siguiente invitado y el último del día de hoy es el Magister Eric López. Él tiene una maestría en gerencia educativa por la Universidad Estatal de Bolívar. Es maestrante tesista en arqueología del Neotrópico en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Y se desempeña como docente principal e investigador de la Universidad Estatal de la Península de Santa Elena. Eric ha dirigido y participado en docenas de proyectos arqueológicos, antropológicos y de desarrollo comunitario, principalmente en la Península de Santa Elena. El tema que nos presenta hoy, muy interesante también, es perros en la tradición oral de Santa Elena, cuando la arqueología corrobora el mito. Adelante, Eric, agradecemos tu presencia. Puedes compartir, ¿sí? Bien, Mario, sí. Bueno, antes que nada, pues agradeciendo por la invitación que se me hizo para participar aquí en este webinar, y encantado de poder, pues, transmitir, ¿no?, lo que uno ha venido haciendo durante este tiempo en lo que es la investigación en el área de Santa Elena. El tema tiene que ver con su arqueología, pero al mismo tiempo tiene otras imbricaciones y otras ramificaciones, ¿no? Porque está muy vinculado con el tema de la tradición oral y con una de las cosas que fue lo que me motivó justamente a andar esta senda de la investigación arqueológica, que es el tema de el sentido de identidad y pertenencia, ¿no?, a un grupo humano que tiene una gran ancestralidad en la región de Santa Elena. Entonces, Eric, puedes poner a correr el slideshow. Ya se ve, pero tienes que hacer el slideshow. En todo caso, lo voy a ir manejando así porque para poder ir enfocando lo que quiero que vayan siguiéndome con lo que voy a ir exponiendo. Bueno, en todo caso, yo me crié pues acá de pequeño, joven, hasta la edad adulta que tengo ahora. Obviamente que he ido por otros lados, pero cuando era pequeño y era muchacho, le escuchaba mucho a mi abuela y a otras personas que hablaban pues de una serie de mitos y creencias que tenían que ver con los perros, ¿no? Entonces, una de estas creencias es la más amplia y difundida, que es la que tiene que ver con la costumbre de tener y querer perros, porque al tratarlos bien, y como ellos mueren antes que uno, pues nos van a estar esperando en el más allá para ayudarnos a cruzar pues el río de las penas, de las lágrimas que se forman cuando los deudos que quedan vivos pues lloran a sus muertos, ¿no? Entonces ella siempre decía que cuando ella vaya a morir pues no vayamos a estar tristes ni llorando porque después el río se le hace muy grande, pero que en todo caso
como ella había sido una persona que había cuidado muchos perros, ella tenía la esperanza pues de que los iba a ayudar, los iba a encontrar allá y le van a ayudar a cruzar el río. Bueno, ¿no? Entonces, esta serie de elementos de la tradición oral que tienen que ver con el mito se fueron quedando pues en la mente, ¿no? Y después haciendo un análisis de estos elementos de tradición oral, hay una serie de tradiciones, creencias, narraciones, cuentos, etcétera, nos van dando cuenta del rol que juega el perro, ¿no? Dentro de la cosmovisión y la mitología de la región de Santa Elena, y no únicamente de esta región, sino de otras áreas, ¿no? En todo caso, todos estos mitos y tradiciones, obviamente que desde el punto de vista antropológico, etnográfico, se los constituía como elementos propios de la identidad y cultura, ¿no? Pero se los había atribuido como una especie de elemento colateral dentro de las creencias católicas paganas que fueron introducidas en la región por parte de los españoles, ¿no? Entonces, eso fue, pues, digamos, una de las conclusiones a las que se llegó, ya pues después de que uno fue tomando conciencia de estos elementos como parte de la identidad y la cultura de este grupo asentado en la península de Santa Elena. Bueno, en todo caso, esta creencia comenzó a cambiar y comenzamos a observar ya más el escenario local a raíz de una intervención que en el año 2009 se hizo en el Centro de la Libertad, que es parte de un sitio de filiación Manteño-Huancavilca del periodo de integración, que es muy grande y muy importante, es bien profundo, y entonces allí se hizo un estudio de evaluación de impacto, y en ese estudio, que es de un terreno que podemos ver ahí en la imagen, está situado sobre el malecón, aparecieron pues evidencias a nivel de lo arqueológico de entierros de perros acompañando entierros humanos, ¿no? Entonces, en ninguna otra parte de la libertad, que ha habido también otras oportunidades de excavar, habíamos encontrado pues entierros de perros asociados a entierros humanos como lo que encontramos en esta zona. El sitio en sí es parte de una plataforma doméstica, hasta el momento es lo que hemos interpretado, ¿no? Pero que tiene gran cantidad de entierros de perros con personas, es decir, los perros custodiando o guardando pues a estas tumbas que están pues en un caso en urnas, en otros casos están en entierro directo o en osarios. Entonces también hay mucha variedad en cuanto al tipo de entierros que hemos encontrado allí. En todo caso, aquí tenemos algunas imágenes de estos perros, ¿no? Que están acompañando entierros, ¿no? Entonces, incluso algunos de estos perros tenían ofrendas como collares hechos en concha, o estaban siendo parte de otros animales que acompañaban una serie de urnas con individuos solos allí, ¿no? Entonces, nos llamó mucho esta atención, ¿no? De que haya perros acompañando, pues, tumbas humanas. Conjuntamente con esta evidencia, comenzamos a encontrar también alguna serie de elementos ya a nivel de iconografía, en algunos fragmentos de artefactos, que también comenzaban pues a sugerir la presencia de perros. Y aquí hay un icono que durante mucho tiempo no había sido bien identificado, que se lo llamaba el dragón, ¿no? Pero en todo caso, ya a raíz de la evidencia que habíamos tenido, pues continuamos buscando información por analogía y encontramos algunos elementos iconográficos muy parecidos en algunos códices de Centroamérica, ¿no? Y que representan perros. Entonces, aquí comenzamos ya a tener una evidencia que nos hablaba, pues, de presencia de perros prehispánicos, ¿no? Y que están de una u otra manera vinculados con esta serie de tradiciones orales que antes pensábamos que habían sido introducidas en la región, pero que en base a esta evidencia estamos viendo que hay elementos claros de una filiación local autóctona, ¿no? En todo caso, aquí tenemos ya una reconstrucción de estos artefactos y tenemos pues una comparación entre la iconografía y la imagen de un perro prehispánico o calato viringo en el Perú, ¿no? Entonces comenzamos a ver que había mucha similitud entre esto.
Aparte de esto también comenzaron a aparecer fragmentos de estatuillas que representaban perros, mascarones que representaban perros, ¿no? Y en algunos artefactos que son de típica afiliación cultural manteño-huancavilca, ¿no? Entonces, como dije hace un rato, pues en ninguna otra parte de la Libertad y de otros lugares de la costa, si bien teníamos información que habían aparecido entierros de perros en tumbas humanas, nunca había sido tan, digamos, consistente como lo que estábamos viendo en ese terreno, que tiene una extensión, creo, de 20 por 35 metros, ¿no? En todo caso, se recuperaron alrededor de 15 entierros de perros, acompañando a 7 tumbas humanas, ¿no? Hasta ese momento, pues todavía no habíamos establecido un nexo bien directo con el tema de los mitos, ¿no? O sea, estábamos viendo que había una relación, pero el artefacto que nos hizo cuestionar y vincular toda esta tradición oral que todavía se mantiene viva, vigente en la gente que actualmente vive acá, ¿no? Fue este artefacto que estamos viendo allí, ¿no? Que es una talla en miniatura, en hueso, que reproduce, ¿no? La figura de un perro que está llevando a cuestas sobre una pequeña balsilla a un personaje antropomorfo que tiene esta postura de brazos muy sugerente y que siempre la asociamos con la de los cadáveres, ¿no? El de tener los brazos cruzados sobre el pecho. Entonces, cuando vimos esta pieza, automáticamente vinculamos toda esta tradición oral que habíamos escuchado de niños y de jóvenes, ¿no? Con lo que estábamos viendo en este momento. Entonces ahí fue que nos dimos cuenta que más allá de algún trasfondo que tiene que haber desde el catolicismo y paganismo que vino desde Europa con los españoles, había pues digamos un sustrato propio de origen local de esta región. Una de las cosas que nos llamó la atención, más allá de esto, es la postura de los brazos y que se aprovechara esta saliente del hueso, ¿no? Para dar esta forma que ustedes ven aquí como un penacho. Y luego encontramos también similitud con estatuillas manteños huancavilcas también de la Libertad, ahí muy cerca, que tienen también esta postura de brazos sobre pecho, ¿no? Y tienen esta plataforma como que le ayuda a sostener la cabeza, ¿no? Entonces también ahí comenzamos a ver que quizás este es un elemento que tiene que ver con ritos funerarios y que estas estatuillas antropomorfas están representando cadáveres, porque la parte esta del abdomen la presenta un poco abultada, ¿no? Aparte que son silbatos, ¿no? Y comenzamos, pues, digamos, a ir tejiendo esta evidencia con lo que habíamos escuchado en la tradición oral, ¿no? Una de las cosas también que nos llamó mucho la atención es este mascarón que está aquí, ¿no? Que es una mezcla entre un personaje antropomorfo con un osomorfo. Y como ya estábamos en esta senda y buscando información analógica, sobre todo con la costa norte peruana, los Andes y Centroamérica, encontramos esta imagen, ¿no? Que es de un sitio de Guatemala, que representa a un brujo transformándose en perro, ¿no? Entonces fuimos viendo que había una analogía y una correspondencia con estas áreas y entonces comenzamos a ahondar un poco más. Y en Centroamérica hay toda una tradición que habla sobre el viaje que hacen las almas de los difuntos al Mictlán, ¿no? En donde en un momento llegan a, creo que es en el cuarto nivel del viaje al inframundo, llegan a un río que se llama el río Apanoyán, donde están los perros, ¿no? Y de hecho el término significa en náhuatl el lugar de los perros, en donde están esperando todas las mascotas caninas que pertenecieron a los humanos, ¿no? Y dependiendo de cómo fueron tratados por ellos, pues los ayudan a cruzar ese río. Entonces comenzamos a encontrar una serie de elementos allí que tenían correspondencia con los relatos que habíamos escuchado acá en Santa Elena, siendo niños y siendo jóvenes, ¿no? Entonces ahí comenzamos a ver que había una, como podríamos decir, un nexo que viene desde Centroamérica, pasa por el área septentrional andina,
sigue hacia los Andes centrales y que estaría llegando incluso hasta la costa atlántica, ¿no? Entonces estoy sintetizando algunos de los datos porque el tiempo está corriendo, ¿no? Bueno, en todo caso, una vez que encontramos esta vinculación entre los mitos actuales, esta tradición oral viva, con la evidencia arqueológica, una de las cosas que nos llamó la atención era justamente que en México, Perú y Bolivia existen todavía vivos estos perros prehispánicos, ¿no? Entonces, comenzamos también un poquito a indagar sobre de qué tipo de perros estamos hablando, los que están apareciendo en estas tumbas. Y resulta ser de que si bien hay perros que son parecidos a los que trajeron desde España, ¿no? El perro al cual estamos haciendo referencia, al que llamamos perro prehispánico, si bien había perros con pelos, era específicamente una variedad de perro doméstico que no tiene pelos y que de remate es mudo. Y debido a una alteración genética, le faltan básicamente algunos premolares. Y al analizar las maxilares que encontramos también de algunos perros que no estaban articulados y que estaban acompañados también en entierros grupales, nos dimos cuenta pues que estábamos ante la presencia de estos perros viringos pelados o calatos. En Centroamérica se los conoce como Xoloitzcuintli, ¿no? O Iscuintli. Y que dentro de esta cosmovisión que se maneja allá, es un perro sagrado que fue otorgado a la humanidad de parte del dios Xolotl, ¿no? Que es el dios de la vida y de la muerte. Como estamos hablando del 2009 a la fecha, hemos estado haciendo un seguimiento y en la Chongón Colonche encontramos un ejemplar vivo, ¿no? Ahí la persona que lo tiene dice que se lo regalaron, pero que es normal encontrar estos animales bien adentro en el monte, en la montaña, donde viven en estado silvestre, lo cual me parece interesante. En todo caso, sería muy importante que desde esta evidencia arqueológica, a nivel de la geoarqueología, plantear líneas de investigación, ¿no? Que permita hacer un análisis taxonómico para caracterizar qué variedad específica de perro prehispánico es el que tenemos en el Ecuador, considerando sobre todo que la variedad del Perú, Bolivia, es parecida pero diferente a la que está en México, ¿no? Y en donde están declarados patrimonio nacional y de hecho están protegidos y en cada lugar tienen pues establecido una serie de variantes. En todo caso, es una asignatura pendiente aquí en el Ecuador acometer este estudio, ¿no? En todo caso, eso es de manera breve y sintética lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, ¿no? Y hacer un llamado sobre que la evidencia arqueológica no es solamente algo que está aislado, ¿no? Sino que al articularla con una serie de elementos, permite ir estableciendo líneas interesantes de investigación que van más allá de la evidencia material, ¿no? En todo caso, muchas gracias. Muchas gracias, Eric, por esa interesante presentación. Ahora pasaremos a la sección de preguntas que estará a cargo del licenciado Miquel Villaverde. Adelante, Miquel. La primera pregunta que tenemos es para Peter, de parte de Gerardo Castro, que nos dice, excelente información. ¿Cuándo aparece de forma consistente la presencia de Spondylus y el Strombus en el sitio Las Vegas, me imagino? Okay, bueno, no hay muchos especímenes de la concha de Spondylus en el sitio 80, por supuesto. Entonces, hay solo pedazos muy pequeños, pero tenemos un montón de concha prieta. Pero es interesante que no hay muchos especímenes de Spondylus. De ahí la siguiente pregunta que tenemos es para Ibis Mary, de parte de Seb Cousin, que nos dice, ¿cuánto tiempo separa las dos fases donde hubo crecimiento en el consumo de conejo y venado? Buenas tardes con todos. Más o menos es entre 100 años, entre 100, 110 años, la separación que existe según las fases cronológicas que tenemos para el sitio establecido por Dirdal y Montalvo. Ya, y una segunda pregunta para ti mismo es, ¿y qué se podría decir acerca de los conejos como marcador ambiental? ¿Qué indica específicamente la presencia o ausencia del conejo en cuanto a las condiciones ambientales o cambios de flora en Imbabura o la Sierra Norte específicamente? Bueno, los conejos
según la etología, son animales muy adaptables al cambio de paisaje. Realmente, o sea, ponerles como agentes de cambiador ambiental es un poco complicado, considero. Más bien los venados son los que son sensibles al cambio de ambiente, por ejemplo, a la tala, al crecimiento poblacional. Son más sensibles a retirarse de lugares que ya no son adecuados para ellos, lo cual nos indica también que ya no se puede encontrar ese recurso ahí. En cambio, los conejos se adaptan a pastizales, a zonas más pequeñas, especialmente, por ejemplo, cuando hay más agricultura. Se dirigen más hacia esas áreas que alejarse como hacen los venados. Ya. Y ahora tenemos una pregunta para Eric, de parte de Amelia Sánchez, que pregunta, ¿existe una documentación donde se pueda consultar los detalles sobre los entierros de perros mencionados en la presentación? Sí, básicamente está el informe de la excavación, o sea, la idea era luego ampliar el estudio, pero lamentablemente una serie de cuestiones burocráticas y políticas lo imposibilitó. Pero la descripción de los entierros en la fase de campo sí están. Estábamos también a la expectativa de poder hacer un análisis porque desde esa fecha a la de hoy la muestra se ha incrementado, no únicamente de ese sitio, sino también de otros sitios acá en la punta, ¿no? El dato más reciente, por ejemplo, de 9 entierros de perros en una plataforma de acceso a una estructura en el sector de Las Conchas, ¿no? En todo caso, lo que tenemos sí es la documentación de la excavación de cada una de estas tumbas. Ya, perfecto. Tenemos otra pregunta para Peter, de parte de Florencio, que dice, ¿hay cambios en la presencia de animales que marcan cambios climáticos en la península, cambios de Holoceno? ¿Puedes explicarnos si eso se pueden observar en la distribución de especies durante la ocupación de Las Vegas? Ya, es una cosa más o menos desconocidos, porque este sitio ustedes saben que los sitios en la costa son muy grandes, imposible. Entonces, Karen Stothert piensa que hay una marca en el suelo entre Las Vegas temprano y Las Vegas tardío, pero realmente no hay diferencia entre los restos fáunicos entre estas zonas. Y no estamos seguros si es algo real o no. Entonces es casi, la misma gama de animales por miles de años. Ya. Tenemos una pregunta para Eric Avis, que dice, ¿hay evidencias de ese tipo de relación de personas con los perros entre culturas en la Sierra u Oriente? Bien, a nivel de las otras áreas, sobre todo en la región andina y en la Amazonía, sí hay estas evidencias. O sea, de lo que se ha revisado, sí hay información, incluso a nivel de lo que es las manifestaciones folclóricas también dentro de otros procesos del imaginario religioso. Por eso es que yo mencionaba de que primero pensábamos que tenían que ver con tradiciones católicas paganas que vinieron de Europa, no, pero ya a partir de que comenzamos a mirar más localmente, sí hay indicios a nivel de la arqueología y de la etnografía de que menciona este nexo de perros que están vinculados a la sociedad humana tal cual lo están en este momento, ¿no? Yo creo que importante aquí, aprovechando esta pregunta, es establecer algo, o sea, yo creo que nosotros todavía estamos muy, pero muy lejos en algunos aspectos de la investigación, ¿no? Entonces me parece interesante justamente estos webinars, porque por ejemplo, la información que yo poseo le puede quizás interesar a otro compañero de que está allí y si están interesados podemos pues, tomar contacto, porque por ejemplo aquí ya se necesita en verdad un especializado en análisis de este tipo
de evidencia. Lo mío más es la cuestión cerámica, en todo caso. Ibis, no sé si quieras agregar algo a la pregunta. Nada, pues o sea que lo que dijo Eric es complementar más que nada la relación del hombre con el perro siempre ha sido desde tiempos tempranos una evidencia muy significativa hasta el día de hoy, ¿no? Y realmente habría que, como dice Eric, estamos, digamos, en pañales en relación a otras regiones en torno a la zooarqueología, a algunos otros análisis, y más que nada seguir desarrollando y que la gente se siga interesando en analizar estos restos, ya que como también dijeron, no es solo ver una parte de esto, sino es ver todo el contexto y ver cómo se relaciona una cosa con otra para poder dar una interpretación del sitio y poder seguir aportando la arqueología ecuatoriana. Eso. Tenemos otra pregunta para Eric que dice, de Alberto Miranda, que dice, ¿qué dimensión tienen los perros? Más o menos. Ya, básicamente estamos hablando de lo que, bueno, a ver, en dos momentos lo voy a responder. Primero, o sea, hay una tabla de medidas para los perros que actualmente están vivos en México y en Perú, ¿no? Entonces, hay 4 tipos de dimensiones, ¿no? Entonces, los han agrupado en grandes, medianos, pequeños y muy pequeños, ¿no? Acá en el registro arqueológico del sitio que se excavó, estos perros estarían entrando en la categoría de medianos, es decir, tienen desde el hocico hasta la punta del rabo, creo que llegan a medir hasta 45 centímetros, ¿no? De alto no son muy altos, apenas creo que llegan como a los 38 centímetros de alto, ¿no? Desde en las proyecciones que se hicieron. Como mencioné hace un rato, o sea, está pendiente es hacer la medición efectiva de los restos, ¿no? Entonces, por eso es que decía, si hay algún compañero que esté especializado e interesado, podríamos luego coordinar, porque sí me interesa ampliar esa información. Esas son las... Bueno, ahí tenemos una... Estas son todas las preguntas en realidad que tenemos de momento. Yo quería hacerle una pequeña pregunta a Ibis, en realidad, aprovechando el espacio. Te quería preguntar si es que existe alguna preferencia o algún patrón de uso de los huesos de animales, es decir, se los consume, pero ¿tiene alguna preferencia de qué huesos de qué animales están usando? Y eso esencialmente. ¿Para comer o para utilizar? No, para el trabajo, trabajarlos después de haberlos consumido. Usualmente utilizan las extremidades, ¿no? Que son como O las sea, más, huesos largos más que los nada. huesos largos de las extremidades posteriores y anteriores. Y más que nada es por la calidad de trabajo que te da la herramienta. Esos son un poco más consistentes y te dan cierta habilidad para crear una herramienta y no se te fracture, ¿no? Ya. Si tienen también alguna pregunta entre los ponentes, quieran hacerse, o Mariux, si quiere hacer también una pregunta. Y yo justamente tenía una pregunta, en parte relacionado con lo que Eric mencionó, o sea, el trabajo de Eric, que me parece muy interesante, usando su experiencia de crecer y vivir en la península de Santa Elena y la interpretación de los restos arqueológicos. Quería preguntarle a Ibis primero, luego a Peter, eh, ¿qué tal, o sea, o qué tanto usan en su trabajo de zooarqueología, de análisis fáunico, eh, lo que tal vez pueden observar en, digamos, en los grupos humanos de alrededor? O sea, si, como quien dice, si la analogía etnográfica tiene algo que ver en el trabajo de ustedes. Tal vez Ibis puede empezar. Bueno, yo realmente sí utilizo mucho la etnografía. Como ustedes pudieron ver en mi presentación, trato de hacer como un registro, digamos, de cómo uno consume actualmente, porque eso es algo universal, ¿no? Cómo uno consume la carne de los animales y los restos, cómo quedan. También tratar de ver en
en poblaciones ancestrales, cómo todavía siguen utilizando los restos de animales para crear adornos o siguen utilizando para hacer tejidos. O sea, considero que es algo súper importante, ¿no? Y creo que debería ir de la mano para analizar los restos faunísticos. Es un plus que se tiene para poder analizar los restos, ¿cómo es? Fáunicos, ya que no todos tienen esa oportunidad, ¿no? Algunos restos materiales no se pueden utilizar, no hay estas evidencias, digamos, vivas que nos pueden ayudar a comprender qué es lo que pasó. Eso sería. Ya no hay más preguntas, Miquel. No, de momento ya no tenemos más preguntas. Ya, muy bien. Entonces, hemos llegado al final del webinar. Muchas gracias a nuestros participantes, tanto a quienes compartieron sus investigaciones de hoy, que han estado muy, muy interesantes, como a quienes realizaron las preguntas y nos acompañaron en este webinar. Queremos informarle al público que este es el último webinar del año. Entraremos en un receso de aproximadamente mes y medio y esperamos volver con más webinars a partir de entonces. Antes de despedirnos, también queremos recordarles que pueden seguir al Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos del Ecuador y a su serie de webinars que se llama Arqueología del Ecuador Hoy. Y nos pueden seguir en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Les esperamos a todos en el nuevo año con más webinars de la serie Arqueología del Ecuador Hoy. Y entonces les deseo a todos muy buena salud y hasta pronto. Nos vemos el próximo año.